Bueno, buenas tardes. Continuando con el programa de nuestro congreso, les presentamos al doctor Roberto Carlos Macías Cervantes, médico cirujano con especialidad en cardiología y curso de alta especialidad en ecocardiografía, realizado en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, avalado por la UNAM. Actualmente profesor de cardiología en la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro, expresidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro y actualmente labora en el medio privado con el tema cardiopatías post-COVID. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, antes que nada, a la Sociedad de Médicos Familiares y de Medicina General del Estado de Querétaro, a quienes quiero felicitar por su entusiasmo en organizar este tipo de eventos académicos que, pues nos mantienen en boga y actualizados en lo que refiere a nuestra profesión. En este día les voy a hablar sobre la cardiopatía post-COVID. Como sabemos, la pandemia de COVID-19 ha generado estragos a nivel mundial en aspectos económicos, en aspectos de salud, en aspectos sociales, etcétera. Y una de las complicaciones más frecuentes relacionadas a la enfermedad son las cardiopatías. Por lo tanto, vamos a hablar de ellas. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y voy a empezar haciéndoles referencia de dos casos clínicos. Uno de ellos, ambos son pacientes jóvenes y una de ellas es una mujer de 23 años con esa fecha de nacimiento que ven ahí, que la vi por primera vez, muchas gracias, el 15 de marzo del año pasado, completamente sana, sin antecedentes personales patológicos de importancia. Y en los antecedentes aquí los podemos ver, no tiene toxicomanías, no tiene tampoco factores de riesgo cardiovascular. Y su historia cardiovascular la inició posterior a la infección por COVID-19. Ella se diagnosticó el 23 de enero del 2021, sin embargo no cursó con complicaciones. No ameritó oxígeno, solamente tuvo síntomas leves. Eh, y al momento de que se valoró en la consulta, ella refería dolor torácico, disnea de esfuerzos en una clase funcional 2 de la NIJA, tos productiva, una saturación de oxígeno normal. En un inicio la trataron con esteroides. Estos son sus signos vitales. Llama la atención a la exploración física al momento de revisarla, que cursaba con latidos prematuros frecuentes. Los estudios de laboratorio, aquí los vemos, con leucocitosis leve a expensas de neutrofilia, y también con algo de linfopenia. El perfil de lípidos normal, los electrolitos séricos dentro de límites normales, la TSH normal. La tomografía, aquí la vemos, destaca cardiomegalia importante, sobre todo a expensas de cavidades izquierdas, como lo vemos aquí. Lo que se reporta en la tomografía es daño pulmonar, pero leve y ya en una fase de recuperación de COVID-19. Aquí lo vemos, verdaderamente no tuvo una afección en parénquima pulmonar importante. Vemos los diferentes cortes tomográficos, pero lo que sí llama la atención es esa cardiomegalia tan importante que desarrolló la paciente. Aquí vemos la ventana pulmonar, realmente sin tanta afectación. Y el reporte radiológico especifica en cardiomegalia, parénquima pulmonar con cambios por proceso infeccioso de tipo viral, pero ya en fase de remisión. Como quiero hacer hincapié, la paciente tuvo síntomas leves asociados a COVID solamente. Al momento de valorarla, se le hace un electrocardiograma y se encuentra con extrasístoles ventriculares frecuentes en ritmo sinusal. Debido a ello, se le hace un monitoreo Holter de 24 horas y se encuentra una carga de arritmias ventriculares alta. El 25% del total de todos sus latidos en 24 horas fueron arritmias ventriculares, lo cual se considera una carga rítmica alta.
Además, un bloqueo auriculoventricular de primer grado y bloqueo completo de rama izquierda del haz de His durante el 100% de análisis. Como vemos aquí en los trazos del Holter, vemos salvas de tripletas y de taquicardia ventricular de 4 latidos multifocales, polimórficas, aquí los vemos. Este tipo de arritmias ventriculares evidentemente son causadas por la afección miocárdica tan importante a nivel de ventrículo izquierdo. Y también llama la atención que tuvo un episodio de taquicardia ventricular no sostenida. De hecho, fueron varios episodios durante todo el registro. Aquí de una morfología y de un foco diferente a este otro. Entonces, el Holter resultó con arritmias de riesgo elevado, incluso de muerte súbita, por taquicardia ventricular sostenida o por fibrilación auricular. Voy a ponerles los videos directamente de la carpeta. Aquí al momento de pasarla no me los corre, pero bueno, los voy a tomar de aquí de la carpeta. Un segundito. Aquí vemos en este video, es un ecocardiograma transtorácico en el cual es un 4 cámaras y lo que se puede observar es la importante dilatación del ventrículo izquierdo y la hipocinesia severa de todas las regiones, en el ventrículo, pared anterior, pared inferior, septum. Les voy a mostrar otro video de esta paciente. Mm. Sí, les estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, lo toco con todo. Ok. Y seguimos, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Ok. Mm. Este es un acercamiento del mismo ventrículo izquierdo. Como podemos ver, es un ventrículo izquierdo esférico, ¿sí? Completamente remodelado, con una hipocinesia grave de todas las paredes, ¿no? Entonces, esta chica se, se reporta el ecocardiograma, y se los voy a mostrar. Con una dilatación leve del ventrículo izquierdo por el tiempo de evolución. Yo la valoré aproximadamente alrededor de 35 a 40 días después del inicio de los síntomas, de la infección por COVID, bueno, de la remisión por la infección. Y la fracción de eyección reportada de 24%. Recordemos que una disfunción sistólica grave es aquella que está con una fracción de eyección por debajo de 30%. Entonces, se reportó con una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, diastólica moderada, insuficiencia mitral severa. Esto es porque el anillo mitral también se dilata y hacen insuficiencia mitral grave y también hacen hipertensión pulmonar. El siguiente caso es de otro paciente, joven también, como vemos aquí, 29 años de edad. Es un paciente que él se atendió en junio, valoré por primera vez, aunque en ese caso mi intervención fue solamente el ecocardiograma, no lo protocolicé, lo envié a otro médico
el cual era el médico tratante, lo envía para eco con diagnóstico de insuficiencia cardíaca izquierda en clase funcional 3, más o menos de 2 semanas de evolución. Él también tiene antecedente que tuvo infección por COVID leve, ¿sí? Esos síntomas que tuvo él leves ocurrieron aproximadamente 45 días previos al ecocardiograma. No tiene ningún antecedente de importancia. Es un tipo delgado de 62 kilos, 1,71 de estatura. Y aquí en esta proyección de eje largo del ventrículo izquierdo, lo que vemos es la hipocinesia severa del ventrículo. Recording in progress. Se ve un ventrículo izquierdo dilatado, esférico, ¿sí? Y con una hipocinesia grave. Voy a compartir los videos directamente de la carpeta. Ya. Ok. Voy a dejar de compartir. Voy a hacer mi presentación con mi computadora. Gracias. Un segundito, ¿no? Está desactivado el micrófono. Dale acá para. Ujú. Entonces ya acá lo puedo utilizar con mi ratón, ¿verdad? Mm, Debería aparecer aquí. Está. Ahora dentro del modo de presentación, lo ubicamos. Aquí está. Es el caso 2 que les mencionaba, el joven. Vean ustedes el ventrículo izquierdo hipocinético. En esta otra proyección de ultrasonido, en este caso un Doppler color, vemos la insuficiencia mitral severa por el remodelado tan importante en los ventrículos. Son las medidas de tanto de modalidad 2D como en modo M. Vemos una fracción de eyección de 27%, una disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo. Aquí vemos que tiene también además insuficiencia tricuspidia grave, lo cual es muy común en los pacientes con cardiopatía dilatada. Es una modalidad de ultrasonido en el cual se evalúa de manera automática la movilidad y el engrosamiento sistólico del ventrículo izquierdo por regiones. Entonces vemos, lo normal es que se ponga en un color verde. Verde indica una motilidad
importante durante la sístole de todas las regiones. Amarillo significa hipocinesia y rojo significa acinesia. Entonces vemos prácticamente todo el ventrículo izquierdo, sobre todo los segmentos basales y medios, cómo se encuentran acinéticos y lo único que mueve es la punta del corazón solamente. Ello obviamente va a condicionar un deterioro importante de la fracción de eyección y, y con las manifestaciones clínicas pues, de insuficiencia cardíaca grave. El ecocardiograma se reporta, como les mencionaba, con una fracción de eyección del 27% y un diámetro diastólico moderadamente incrementado del ventrículo izquierdo. Además, también con una hipertensión pulmonar de grado moderado y las aurículas ambas dilatadas. De tal manera que ambos pacientes cursaron con una infección por COVID-19 alrededor de 30 a 45 días previos. Tuvieron síntomas leves, ninguno requirió hospitalización obviamente, ni tampoco oxígeno. Ninguno tenía ningún antecedente de importancia, ni enfermedades crónico-degenerativas. No estaban vacunados y posterior a ello empezaron con síntomas de insuficiencia cardíaca y esos fueron los hallazgos que se documentaron. Haciendo una revisión bibliográfica sobre las cardiopatías que se presentan asociadas a la enfermedad, aquí hago referencia a un metaanálisis, bueno, es un estudio en donde se analizaron diferentes metaanálisis que se publicaron en el 2020 y se fueron poco a poco descartando algunos estudios porque o había ausencia de datos, no tenían los suficientes registros o estaban incompletos y al final se incluyeron 30 metaanálisis con descripción cuantitativa sobre las complicaciones y análisis estadísticos importantes. Y lo que se concluye de esta publicación, que la mayoría fueron estudios de China y solamente un americano, que las complicaciones cardíacas, como lo vemos aquí, el daño cardíaco agudo, después del daño respiratorio, son las complicaciones más comunes que se asocian a COVID-19. Aquí vemos cómo se desplaza muy importantemente hacia la izquierda. Alrededor del 20% de los casos de COVID-19, sobre todo moderado o grave, tienen complicaciones cardíacas. Y de esas complicaciones cardíacas, aquí vemos qué tipo de patología cardiovascular presentan estos pacientes. Daño cardíaco agudo, específicamente miocarditis, alrededor de 15 estudios fueron los que lo demostraron. 5 encontraron o documentaron arritmias, de las cuales las más comunes son las ventriculares. Y también llegan a presentar sobre todo taquicardia supraventricular de tipo auricular paroxística. Ya no es tan común que presenten fibrilación auricular a menos que tengan cardiopatía previa a la infección por COVID y falla cardíaca. Así pues, concluye el estudio que las complicaciones cardíacas después de las respiratorias son las más frecuentes. ¿Qué hay respecto al compromiso cardíaco asociado a COVID? En esta otra publicación que se hizo también en Asia, vemos que una importante cantidad de pacientes que tuvieron COVID moderado o grave, sobre todo aquellos con comorbilidades, como las vemos aquí, hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular previamente establecida, tuvieron complicaciones cardíacas. Vemos miocardiopatía post-COVID o durante la infección, 33%, miocarditis, vemos aquí diferentes números de prevalencia, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, arritmias y tromboembolismo pulmonar. Incluso desde hace algunos meses ya se ha propuesto cuál es la fisiopatología del daño miocárdico, tanto agudo como crónico, asociado a esta infección. Sabemos que el virus entra
a los miocitos o cardiomiocitos por la vía de la enzima convertidora de angiotensina. Y ello a su vez va a condicionar una inflamación miocárdica y pericárdica que si es moderada a grave, pues puede precipitar arritmias, ¿sí? Las cuales lo más común es que sean taquiarritmias, ¿sí? Pero algunas personas, sobre todo que llegan a tener inflamación muy cercana a los nodos o al sistema de conducción, pueden tener también bradiarritmias. Puede haber daño miocárdico secundario a citocinas inflamatorias, a lesión o disfunción de la microvasculatura, disfunción endotelial y ello va a generar isquemia. Y ya de manera crónica, generalmente es un proceso inflamatorio el que va a llevar a falla cardíaca. Entonces aquí tenemos las dos vías más estudiadas y sobre todo de lo que más se ha publicado como causas de cardiopatías asociadas a COVID. Y una de ellas es la vía de la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual se regula a la baja, ¿sí? Lo que sabemos que esta enzima pues es una proteína que inhibe la activación del sistema renina-angiotensina y previene el desarrollo de falla cardíaca y además es bastante útil para la hipertensión e incluso en prevención de disfunción cardiovascular o enfermedad cardiovascular en los diabéticos. Bueno, pues esta enzima cuando entra el virus a través de esta vía vascular va a generar una regulación a la baja y lo cual va a favorecer una miocarditis. La miocarditis puede complicarse con falla cardíaca y a su vez también los pacientes pueden presentar arritmias. Y ya días posteriores, los pacientes pueden presentar una tormenta de citocinas, una respuesta inflamatoria exagerada y también desarrollar miocarditis, lo cual va a condicionar también alteraciones metabólicas a nivel miocárdico, incremento en la coagulabilidad y tromboembolismo. Entonces aquí vemos en estos esquemas publicados en la Revista Europea de Cardiología cómo entra el virus a través de esta vía y una vez que el virus entra al cardiomiocito, entonces va a generar una serie de mecanismos proinflamatorios y de hipercoagulabilidad, disfunción endotelial, alteración en la microvasculatura y es lo que va a condicionar las diferentes complicaciones. Por un lado vemos aquí a nivel de la microvasculatura un estado de hipercoagulabilidad, pero también disfunción microvascular y en aquellos pacientes que ya tengan enfermedad arterial coronaria estable previamente, pues estas placas de ateroma se pueden inestabilizar o romper y los pacientes pueden presentar síndromes coronarios agudos. Todo ello obviamente por esa tormenta de citocinas que les hago referencia. Pero la misma inflamación per se puede llevar a un daño miocárdico agudo y lo cual va a condicionar falla cardíaca y arritmias. En el caso de ser arritmias ventriculares, pues bueno, pueden desarrollar muerte súbita estos pacientes. En esta publicación, en la Revista Europea de Cardiología, es un estudio italiano en el cual se describió el reconocimiento del virus dentro de los cardiomiocitos por microscopía electrónica y diferentes métodos de tinción muy especiales. Vean ustedes cómo con las flechas se señalan los coronavirus dentro de los miocitos. Entonces, hay diferentes publicaciones, muchísimas, ¿sí? Aquí en esta otra publicación, el daño miocárdico asociado a los pacientes o demostrado en los pacientes con hospitalización por COVID-19, se observa básicamente lo que les he mencionado anteriormente, que el virus va a ocasionar una inflamación importante a nivel miocárdico, lo cual va a elevar las troponinas de alta sensibilidad y la fracción MB de la creatinquinasa. En 26 estudios que se analizaron en este estudio, se incluyeron alrededor de casi 12,000 pacientes y la prevalencia de afección miocárdica fue alrededor de un 20%. No dista mucho de las otras publicaciones. Y algo que hacen énfasis estos autores es que
los pacientes suelen tener como manifestación a nivel de biomarcadores una elevación significativa de la troponina de alta sensibilidad. En esta misma publicación se hace un análisis de la evolución de la enfermedad y en qué momento aparece el daño miocárdico. Como vemos aquí, en pacientes en un inicio se encuentran asintomáticos o preclínicos y posteriormente empiezan a desarrollar la infección por COVID, que puede ser leve, moderado, severo, pero ya cuando hay una afección moderada en adelante, a crítica, pues vean que ya cursaron al menos los pacientes con 2 semanas de inicio de la infección y posterior a estas 2 semanas viene una respuesta autoinmune en la cual pues esa inflamación tan importante es la que va a terminar ocasionando el daño miocárdico agudo. Entonces se observó que estos biomarcadores son indicadores de esa lesión miocárdica, por lo tanto, hay que solicitarlos cuando se sospeche que el paciente pueda tener daño miocárdico. Se encontró que en alrededor del 17% de los pacientes con COVID había elevación de troponinas. E incluso en el grupo de aquellos pacientes complicados graves y que no lograron sobrevivir, se observó que la troponina de alta sensibilidad se incrementó muy rápidamente después del día 16, ¿sí? Obviamente esto nos indica una inflamación importante, se asoció a un incremento del dímero D, de lactato y obviamente de trombosis. Otros de las complicaciones les mencionaba son las arritmias y en esta publicación se encontró una incidencia alrededor del 17%. Como les mencionaba, pueden ser taqui o bradiarritmias, pero las más graves suelen ser las taquiarritmias en este tipo de pacientes. La taquicardia o la fibrilación ventricular se observó alrededor casi del 6% y la falla cardíaca se encontró aproximadamente en el 23% de los pacientes. Entonces, como les mencionaba, el virus utiliza esta vía de la enzima convertidora de angiotensina para ingresar a las células y ya una vez que ingresa, se expresa a la baja esta enzima, lo cual va a contribuir a esa inflamación miocárdica, pero los efectos de esta enzima no solamente son a nivel cardíaco, también son a nivel renal y a nivel vascular, a nivel pulmonar. Entonces, por eso la inflamación tan importante ocurre no solamente en el corazón, sino en otros órganos blancos. Entonces hay una expresión a la baja de esta enzima y es lo que juega un papel importante en la lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, paso a paso, lo que ocurre con la fisiopatología de la lesión miocárdico aguda es esa hiperinflamación, esa tormenta de citocinas, insuficiencia respiratoria, hipoxemia, ¿sí? Lo cual va a contribuir más al daño miocárdico, esa regulación a la baja de esta enzima, estados de hipercoagulabilidad, sobre todo ya cuando hay disfunción endotelial importante y en la microvasculatura coronaria, lesión endotelial difusa, endotelitis y toda esa inflamación en pacientes que ya tenían cardiopatía previa por ateromatosis, pues se puede romper una placa y eso conducir a isquemia o definitivamente a un infarto agudo del miocardio. Entonces es muy importante determinar qué tipo de pacientes o qué fenotipo de pacientes pueden tener cardiopatía y sobre todo desarrollar cardiopatía dilatada, aquellos pacientes que tuvieron infección por COVID-19. ¿Cómo identificarlos? Bueno, en esta gráfica vemos que después del día 16, cómo la troponina de alta sensibilidad se eleva de manera muy importante, ¿sí? Entonces, algo que es fundamental es considerar el tiempo de inicio de la enfermedad. Entonces, las complicaciones cardíacas suelen presentarse después, alrededor del día 16 al día 20, es cuando suelen manifestarse clínicamente estos pacientes. Vemos aquí cómo las troponinas
van a estar en mayor o menor medida elevadas dependiendo también las manifestaciones clínicas por COVID. En el COVID leve suele haber una elevación también no significativa de las troponinas, pero en el COVID severo las troponinas de alta sensibilidad suelen elevarse, no tanto como en otros procesos inflamatorios miocárdicos como el infarto o miocarditis por otras causas, Takotsubo, estado de choque. Entonces existen ciertos factores de riesgo también que se pueden asociar a COVID. Digo, afortunadamente no es común que los pacientes hagan cardiopatía dilatada, los pacientes jóvenes que tienen infecciones por COVID, no es frecuente que lo hagan, pero lo que sí se ha observado es que los pacientes jóvenes entre 16 y 24 años son aquellos que con mayor frecuencia hacen miocarditis, que la mayoría se resuelven espontáneamente, pero algunos de ellos van a desarrollar cardiopatía dilatada. Esta misma cardiopatía dilatada también puede, y con mayor frecuencia, presentarse en personas que ya tienen edad avanzada o que tienen comorbilidades, como las menciono aquí. La información que existe respecto al seguimiento que hay de estas complicaciones cardíacas está en avance. ¿Por qué? Porque la enfermedad, como sabemos, pues todavía no termina. Hay diferentes variantes que todavía siguen afectando a la población mundial, pero estos pacientes se han analizado con el tiempo y algunos de ellos tienen resolución o se resuelve esa cardiopatía dilatada de manera espontánea. Claro, hay que darles tratamiento para la misma, pero suelen resolverse alrededor del tercero al sexto mes. ¿Sí? ¿Quiénes? Aquellos pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades. Aquellos pacientes con comorbilidades y de edad avanzada suelen ser más refractarios y la cardiopatía suele terminar complicándose y los pacientes fallecen por lo mismo. ¿Sí? Algo que es importante, les mencionaba, las troponinas es un indicador de daño miocárdico y estos marcadores, pues bueno, ya está bien documentado que se asocian o son indicadores de esa inflamación tan importante. Mientras más elevadas estén las troponinas en los pacientes con COVID, son predictores pronósticos. Es más probable que un paciente haga una miocarditis, una complicación cardíaca grave y por lo tanto aumenta su mortalidad. También la incidencia de arritmias graves va a aumentar en aquellos pacientes que tienen troponinas positivas y que además, si tienen asociado a las troponinas péptido natriurético elevado, pues estos pacientes indudablemente van a desarrollar insuficiencia cardíaca o ya la están desarrollando. Entonces, estos marcadores también nos pueden ayudar a identificar a aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular previa que se puede descompensar. Entonces, lo que recomiendan las guías respecto a los marcadores de inflamación cardíaca como protocolo en aquellos pacientes que se sospeche cardiopatía es que al ingreso de los pacientes con neumonía por COVID se valore el grado de COVID que tienen moderado o severo. Estos pacientes idealmente se deberían de hacer troponinas, además fracción MB de la creatinfosfoquinasa para identificar tempranamente a aquellos que son susceptibles a complicaciones. Otros de los marcadores que les mencionaba nos pueden predecir de manera importante la falla cardíaca es el BNP, proBNP. Y esto, si lo encontramos elevado, estos pacientes seguramente tienen un daño miocárdico que si está en una fase preclínica, en los siguientes días va a desarrollar una insuficiencia cardíaca marcada y mientras más tempranamente iniciemos un tratamiento para la falla cardíaca, podemos impactar en la sobrevida y en las complicaciones. Cuando los pacientes tienen dolor torácico, que también suele ser un síntoma común por COVID-19, evidentemente hay que hacer clínica para determinar si es un dolor torácico típico de angina o atípico.
y ello ya nos puede hacer sospechar de un cuadro isquémico agudo o no. Obviamente hay que determinar si tiene alteraciones electrocardiográficas, si tiene elevaciones de las troponinas, ¿sí? Y de acuerdo a ello podemos determinar si está cursando con un síndrome coronario agudo, específicamente un infarto de miocardio tipo 1, ¿sí? Que recordemos que el tipo 1 es aquel que se presenta por una lesión aterotrombótica. ¿Sí? Y las troponinas en este caso son de mucha utilidad, sobre todo para el pronóstico y la estratificación del riesgo. El dímero D nos suele expresar a aquellos pacientes que tienen una inflamación importante vascular a nivel del endotelio y que tienen riesgo incluso de tromboembolismo venoso. ¿Sí? Otra de las complicaciones que se observan frecuentes en esta enfermedad es la tromboembolia pulmonar, la cual incluso ha llegado a ocasionar un incremento en la mortalidad importante de estos pacientes. Entonces es importante valorar el dímero D en ellos porque podemos determinar de manera temprana aquellos pacientes que tienen este riesgo. El ecocardiograma generalmente no está indicado en aquellos pacientes con COVID leve e incluso moderado. Pero si se sospecha de que el paciente está desarrollando alguna cardiopatía asociada a infección por COVID o incluso que el paciente ya tenía cardiopatía previa y desarrolla infección, entonces ya será a consideración clínica del médico tratante si se realiza un ecocardiograma, que en este caso el ecocardiograma es el transtorácico el que está indicado. ¿Sí? Habrá que con el ecocardiograma determinar cómo se encuentra la función cardíaca, cómo se encuentra la presión de la arteria pulmonar, si hay complicaciones de tipo isquémico con alteraciones de la movilidad del ventrículo izquierdo o no. La tomografía cardiovascular se debe realizar en los pacientes solamente cuando el estudio nos vaya a determinar o nos vaya a dictar una pauta terapéutica, ¿sí? No tanto como un diagnóstico solamente en una persona que se encuentra con un COVID leve o que no tenemos una sospecha como tal de cardiopatía. Pero si es relevante el tratamiento que yo le voy a dar de acuerdo al resultado de la tomografía, entonces habrá que realizarla. Si sospecho de que se trata de un cuadro isquémico coronario, entonces habrá que solicitarle una angiotomografía coronaria, ¿sí? Y el ecocardiograma transesofágico, que suele no utilizarse, se deja solamente para aquellos casos en donde sospechemos que el paciente pueda tener trombos dentro de las cavidades cardíacas, sobre todo aquellos que pudieron haber desarrollado fibrilación auricular durante la infección. La resonancia magnética es otro de los estudios que se utilizan, pero se utiliza poco. ¿Por qué? Porque no es tan práctico llevar a un paciente que está hospitalizado, algunos de ellos intubados por infección grave, a un estudio de resonancia. De hecho, la única sospecha en cardiopatía para hacer una resonancia, en este caso es una sospecha de miocarditis aguda solamente, y en el cual el ecocardiograma no aclare dudas referente a este diagnóstico. Entonces, si sospechamos de una miocarditis aguda, habrá que realizar una resonancia magnética, idealmente con realce de gadolinio, y esto tiene una alta sensibilidad para detectar estas inflamaciones miocárdicas. Aquí observamos unas imágenes de resonancia magnética y lo que suele encontrarse son algunos defectos de, de captación del gadolinio a nivel miocárdico, ¿sí? Por parches, y esto es muy común en la miocarditis asociada a COVID. Además, que podemos encontrar a los pacientes ya en una fase dilatada, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, las flechas nos demuestran cómo se observa el miocardio, en este caso anterior, con un realce tardío de gadolinio. Ahí vemos cómo se está captando el gadolinio a nivel de pared anterior, de septum y de pared lateral. Entonces, estos realces tardíos de gadolinio suelen encontrarse en las personas con miocarditis asociada a COVID. Aquí hay una captación de gadolinio a nivel miocárdico que no ocurre acá en estas otras paredes.
Entonces aquí tenemos los diferentes estudios que podemos utilizar de acuerdo a la sospecha de determinada enfermedad cardiovascular que tenga nuestro paciente. En caso de sospecha de arritmias, una telemetría va a ser muy útil. Si sospechamos que el paciente tenga signos y síntomas de falla cardíaca o se encuentre inestable hemodinámicamente, que pueda tener una tromboembolia pulmonar, incluso choque cardiogénico, pues el ecocardiograma, síndromes coronarios agudos, evidentemente habrá que hacer marcadores o biomarcadores, y la tomografía computarizada, sobre todo en aquellos pacientes que sospechemos de embolismo pulmonar asociado. Entonces, las estrategias generales de manejo van dirigidas sobre todo a tratar oportunamente, identificar y tratar oportunamente estos pacientes para disminuir al máximo la inflamación asociada a la lesión miocárdica. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, habrá que determinar si es un infarto. Si lo clasificamos como un infarto tipo 1 y sospechamos que fue una lesión aterotrombótica, pues habrá que darle su tratamiento con aspirina, con clopidogrel, con atorvastatina, con heparina de bajo peso molecular, y todo el tratamiento antiisquémico que sabemos, ¿sí? Incluso estos pacientes se benefician de llevarlos a cateterismo y hacerles angioplastía al vaso responsable del Zika. Cuando se trata de una miocarditis, estos pacientes suelen responder bien en las primeras etapas, en los primeros días, a esteroides, y hay que hacer una vigilancia clínica para determinar si los pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca, pues habrá que darle diuréticos, espironolactona, habrá que utilizar inhibidores de la ECA, los cuales, por cierto, en un inicio de la enfermedad existía controversia si se retiraban o no en aquellos hipertensos crónicos que desarrollaban COVID. Sabemos ya en la actualidad que no se deben de retirar, incluso son útiles para evitar el daño miocárdico, ya que, como les demostré hace unos momentos, el virus entra por esta vía de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Cuando tengan arritmias, si son arritmias ventriculares, pues los antiarrítmicos como la amiodarona son útiles. Si se encuentra una persona con una carga rítmica elevada y un riesgo de muerte súbita alto, como les mencionaba el caso clínico de la paciente con taquicardia ventricular, hay que valorar muy bien estos pacientes que se pueden beneficiar de un desfibrilador automático implantable. Si tiene falla cardíaca, todo el tratamiento que les mencioné, y aquellos pacientes en donde ya se encuentre el dímero D elevado, en donde incluso se encuentre algún episodio de trombosis venosa profunda, definitivamente se tienen que anticoagular, ¿sí? Podemos utilizar anticoagulantes de preferencia orales directos, ¿sí? El Xarelto es de lo que más se ha utilizado durante la pandemia, pero la indicación del anticoagulante no es a todos los pacientes, es solamente en aquellos en donde se sospeche que estén cursando con estados de hipercoagulabilidad, aquellos pacientes que tengan ya documentado un episodio de tromboembolismo o que tengan un alto riesgo embólico y que aún no presenten estos episodios, como quienes, aquellos pacientes que están con obesidad mórbida, postrados, que tienen trombosis venosa profunda ya documentada previamente, pacientes que tienen fibrilación auricular previamente documentada. Entonces, estos pacientes evidentemente tienen que estar anticoagulados. Y en conclusión, les menciono que los biomarcadores, las troponinas, sobre todo las de alta sensibilidad, el dímero D, el BNP, proBNP, son muy útiles para detectar oportunamente los pacientes con posibles complicaciones cardíacas. El electro, la tele de tórax, son muy útiles en los pacientes. Todos los que están hospitalizados, como sabemos, debemos de realizárselos. Y aquellos pacientes que no están hospitalizados, pero que tienen síntomas cardíacos, habrá que mandarles a hacer un electrocardiograma y evaluar si tienen alguna alteración. El ecocardiograma se deja para aquellos que tienen durante la fase aguda de la infección
solamente síntomas y signos de miocarditis o de alguna patología cardíaca, que incluso pueda ser previa y se pueda complicar durante la infección. De lo contrario, no está indicado el ecocardiograma. La tomografía cardíaca será el método de elección en aquellos pacientes que tengan un COVID moderado o grave, o en aquellos pacientes que se sospeche de tromboembolismo pulmonar, y la resonancia, como les mencionaba, en cuanto a complicaciones cardíacas asociadas a la enfermedad, solamente que sospechemos de miocarditis. De lo contrario, la resonancia no está indicada. Bueno, con ello termino la charla. Espero y haya sido de utilidad. Voy a detener aquí el compartir la pantalla y pues estoy a sus órdenes ante cualquier duda o comentario. Adelante. Doctor, nos preguntan sobre los casos clínicos iniciales, que si los pacientes estaban vacunados. No, no, los pacientes en esas fechas no estaban vacunados, apenas la fase de vacunación iba con los adultos mayores. Incluso con la chica todavía ni siquiera empezaba en el estado, no estaban vacunados. No, ellos tuvieron infección por COVID y posteriormente desarrollaron este cuadro. Nos preguntan también que si se les da post-COVID terapia respiratoria o cardíaca. Ujú. Solamente se les da terapia respiratoria a aquellos pacientes que hayan desarrollado un daño pulmonar moderado o severo y que evidentemente queden con algún tipo de disfunción respiratoria. Estos pacientes seguramente van a estar con hipoxemia, van a tener una disnea moderada a severa, y en ellos darle terapia respiratoria pues les va a ayudar a recuperarse más rápidamente. En aquellos pacientes que hayan desarrollado alguna complicación cardíaca asociada a COVID y se encuentren ya en su domicilio porque los dieron de alta, pues habrá que valorar mediante un ecocardiograma cuál es la función cardíaca que tienen, qué tipo de complicación presentaron, y sobre esa complicación es el tratamiento que se les da. Específicamente en aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca moderada grave, suele ser útil la rehabilitación cardíaca, ya que además del tratamiento farmacológico que sabemos para insuficiencia cardíaca, la rehabilitación cardíaca mejora su calidad de vida, mejora su clase funcional, los pacientes tienen una mejor tolerancia al ejercicio. Entonces, es muy útil la rehabilitación cardíaca, pero esta se inicia cuando el paciente ya está en fase de compensación. ¿Sí? Si el paciente está descompensado, obviamente no se debe de realizar. Si el paciente tiene arritmias graves ya documentadas, la rehabilitación cardíaca no se debe de realizar hasta que el paciente esté con una terapia para las arritmias, y solamente en estos casos es en donde la rehabilitación cardíaca se utiliza. En la falla cardíaca post-COVID, refractaria a tratamiento médico, o en las cardiopatías dilatadas. Doctor, están preguntando, ¿en las vacunas de COVID también han encontrado alteraciones miocárdicas? Sí, sí, afortunadamente no se presentan tan frecuentes, pero de las complicaciones más comunes asociadas a la vacunación son las miocarditis. Aquí lo que se ha demostrado en diferentes estudios es que la miocarditis post vacunación se encuentra más común en jóvenes, y esta miocarditis está asociada más a vacunas de RNA, y los mecanismos que producen esta inflamación miocárdica asociada a la vacunación no están del todo dilucidados, pero lo que se ha visto es que el RNA actúa como un antígeno que va a desarrollar toda esta respuesta inflamatoria, y por lo tanto, pues el paciente presentará miocarditis. Hay otras propuestas fisiopatológicas con las vacunas de RNA en las que unas ciertas proteínas
van a activar las citocinas y esto a su vez va a generar inflamación, ¿sí? Y entonces sí hay miocarditis asociada a las vacunas, sobre todo las de RNA, pero no son complicaciones frecuentes. La estadística que hay publicada es que es más común en los hombres y se presenta más o menos en, en, en alrededor de 3,8 por ciento y en las mujeres alrededor de 1,2% más o menos de todos los vacunados. Realmente, perdón, 3,1 casos, 3,8 casos por cada 100,000 vacunados y 1,2 por cada 100,000 vacunados. Realmente son muy poquitos. Si comparamos la estadística, por ejemplo, presentar trombosis por anticonceptivos hormonales orales o por tabaquismo, las mujeres que toman anticonceptivos orales pueden presentar episodios de trombosis alrededor de 800 a 1,000 por cada 100,000 o trombosis o síndromes coronarios asociados al tabaquismo alrededor de 400 por cada 100,000, mientras que la vacuna, cuando mucho, 3 y algo por cada 100,000. Realmente son muy seguras. Doctor, por ejemplo, ¿qué tiempo después pueden aparecer datos de afecciones por COVID? En este caso, Las afecciones cardíacas se presentan generalmente después del día 16. Va a depender también qué tipo de complicación cardíaca se presente. Si es una miocarditis y la miocarditis desafortunadamente desarrolla miocardiopatía dilatada, solemos diagnosticarla 30 días o 45 días después del diagnóstico de la infección. en el caso del grado de secuelas que deja la cardiopatía en los pacientes, sobre todo en lo que es la etapa productiva laboral, para saber si podrán a corto, mediano o largo plazo reincorporarse al trabajo. ¿Se Es, han hecho estudios? esa es una gran pregunta. Aquí los pacientes más graves son los que desarrollan cardiopatía dilatada. Eh, Otros pacientes que le siguen en esa escalera de gravedad asociada a cardiopatías son los que desarrollan síndromes coronarios agudos o tromboembolismo pulmonar. Pero los que desarrollan cardiopatía dilatada, generalmente la cardiopatía dilatada en estos pacientes es grave, con una disfunción sistólica también grave y por lo tanto con una insuficiencia cardíaca que limita mucho su capacidad. Por lo tanto, tienen una incapacidad laboral, pero bien puesta. Se ha visto que los jóvenes tienden a recuperarse en mayor medida y esa etapa de recuperación va desde los 3 meses hasta los 6 meses y en algunos casos se ha observado que alrededor del año empiezan a tener una mejor función ventricular. Aquellas personas que ya tienen cardiopatía previa documentada o con comorbilidades previas o de edad avanzada y que desarrollan cardiopatía dilatada asociada a COVID, suele irles peor. Estos pacientes, la verdad, no se ha demostrado que tengan significativamente algo estadístico que recupere su cardiopatía dilatada, no. Todavía los análisis están en cohortes haciendo estudios observacionales de cómo se comporta la cardiopatía dilatada en estos adultos o adultos mayores, pero los jóvenes son los que suelen recuperarse de mejor manera. No sé si hay alguna otra duda, Sí, doctor. comentario. De hecho, hay bastantes. Bueno, Se recomienda realizar un electrocardiograma de rutina en pacientes post-COVID. sí se recomienda en pacientes post-COVID, sobre todo en aquellos que tengan síntomas cardíacos. Como les mencionaba, aunque tenga dolor torácico, pero su dolor torácico sea muy atípico para angina, más vale hacerle un electrocardiograma, ver que todo esté bien. Si el paciente tiene palpitaciones, obviamente habrá que hacerlo. Si el paciente tiene COVID, pero es un paciente hipertenso, es un paciente que ya se sabe con cardiopatía previa, habrá que hacerle un electrocardiograma para ver que no se esté descompensando de la cardiopatía ya documentada anteriormente. Pero sí, habrá que hacerle electrocardiograma en esos casos. Si el paciente desarrolla un COVID leve y no tiene ningún síntoma cardíaco, no es necesario hacer electrocardiograma.
Doctor, en caso de una reinfección por COVID, ¿puede complicarse el paciente? Sí se puede complicar, pero las reinfecciones generalmente se adquieren en pacientes que ya tienen cierto estado de inmunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tuvieron una infección previa, el sistema inmunológico eh, tiene le confiere cierta protección, entonces es más raro encontrar que una persona con reinfección tenga una complicación cardíaca. ¿Sí? Generalmente las complicaciones cardíacas ocurren en las primoinfecciones y no tanto en las reinfecciones. Y además porque sabemos que las mismas reinfecciones, las variantes, son variantes, aunque son mucho más contagiosas, pero son menos letales. Por lo tanto, las complicaciones asociadas a la gravedad del COVID también suelen ser con una menor prevalencia. ¿Mm? Doctor, en el caso del paciente joven que tuvo la cardiopatía por post-COVID, ¿su seguimiento va a ser de por vida? Sí, aquí en ellos el seguimiento tiene que ser indefinido y habrá que estar evaluando cómo se comporta su función ventricular y todos los parámetros de evaluación cardíaca que se le hacen en el seguimiento y además clínica, obviamente, el estado de sus arritmias para determinar en qué momento el paciente va hacia la mejoría y se va recuperando paulatinamente. En ellos el seguimiento es indefinido. Será de por vida cuando la cardiopatía no se resuelva, obviamente, pero si vemos que se resuelve, entonces habrá que darle seguimiento a los 3, a los 6 meses, a los 12 meses, y si ya no vuelve a tener ninguna recaída, pues se considerará revalorarlo cada año, al menos durante los primeros 3 años. Doctor, ¿hay estudios en la población mexicana de casos con secuelas de control? Sí hay estudios, son estudios que sobre todo se han llevado a cabo en el Instituto Nacional de Cardiología, en Centro Médico Siglo XXI, en centros médicos grandes en donde se hace más investigación. Y lo que se ha encontrado en estos pacientes es que las complicaciones son las mismas que les presenté en estos estudios de investigación internacionales. Es decir, son pacientes que tienen, en general, la cardiopatía se presenta o las complicaciones cardíacas se presentan en una tasa que va desde el 15 hasta el 20%. Lo más común es que sea lesión miocárdica aguda, seguida de las arritmias y de la falla cardíaca. Y eso es lo que se ha observado en los estudios que se han publicado en México. Yo seguiría preguntándole, pero de verdad, excelente Gracias. ponencia. No, muchas gracias. Y gracias a todos por su paciencia, por su espera. Una disculpa aquí por la cuestión tecnológica, pero bueno, estoy a sus órdenes. Y muchas gracias a la Sociedad de Medicina Familiar y de Médicos Generales por su congreso. Felicidades, enhorabuena y gracias. Hasta pronto.